Dicho esto, hermanos, vamos a meditar en este pasaje de Apocalipsis. Le voy a pedir que lo tengan a la mano. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Hermanos, en la semana yo estaba viendo algunas fotos viejas. Ven que ahora Google Fotos como que nos pone ahí fotos de hace 20 años, ¿no? Y uno de pronto sale medio deprimido cuando ves y dices, ay, era yo tan delgado hace 20 años. Y no lo sabía, ¿no? Nunca estamos conformes con lo que somos, pero de pronto vemos el pasado y este pasado nos ayuda a conectarnos con las cosas que sucedieron en un principio, nos hace recordar a veces por qué hacemos ciertas cosas. Voltear hacia el pasado nos hace ver nuestro origen, de dónde venimos y también los motivos que nos llevaron a estar en el lugar en el que estamos. Cada cierto tiempo me gusta, por ejemplo, ver las fotos de mi boda. Sobre todo en esos momentos en los que los matrimonios, como todos los matrimonios, pasan por altas y por bajas. De momento, en esos tiempos en los que uno dice, pero si ya lavé los trastes, ¿por qué sigue enojada? Volteo a ver esas fotos, hermanos, y me hace recordar. Y recordar por qué iniciamos este camino. Porque es que el Señor nos permite vivir juntos. Veía las fotos de mi bebé hace un año. Era un pequeñito que, si ustedes lo hubieran conocido en ese tiempo, hermanos, mi bebé tenía una alergia a la leche de vaca. Bueno, en general a la proteína de la leche. Entonces tenía muchos problemas de reflujo y lo veían y vomitaba y vomitaba y vomitaba, ¿no? Era una preocupación. Y de pronto cuando ha pasado el tiempo y vemos hacia la distancia y ya no es ese bebito delgadito vomitón que teníamos en un principio, sino ahora ya es un niño que se avienta de los sillones y hace cosas muy raras, damos gracias a Dios. Tener estos memoriales que nos apuntan hacia el pasado siempre nos ayudan. Nos permiten reenfocarnos y saber quiénes éramos y quiénes somos hoy. A veces las cuestiones de la vida, hermanos, nos hacen olvidarnos de quiénes somos. A veces el dolor por el que pasamos, las dificultades familiares, las crisis económicas, la política nacional, los problemas que se presentan alrededor, nos hacen olvidar quiénes somos. Y como iglesia, hermanos, también las problemáticas de nuestra vida nos hacen olvidar quiénes somos. Las problemáticas que se presentan en la iglesia, las discusiones, los conflictos, los pleitos, la murmuración, los chismes, nos hacen olvidarnos de quiénes somos. Y es muy importante recordar. Por eso, hermanos, a este sermón yo le puse recuerda. Necesitamos recordar. Y hoy quisiera que habláramos acerca de este recuerdo al que nos invita el Señor en esta carta que Jesús mismo le envía a la iglesia de Éfeso, pero no solo es para la iglesia de Éfeso, sino es para la iglesia de todos los tiempos y en todos los lugares donde de pronto nos olvidamos de quiénes somos y necesitamos recordar. Así que vamos a recordar el día de hoy, hermanos. ¿Me acompañan? ¿Sí? Amén. Vamos a empezar, hermanos. Y lo primero que tenemos que recordar, hermanos, es quién es Jesús. Alguien que me ayude a leer así fuerte, Apocalipsis 2:1, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. Ok, muchas gracias, hermano. Apocalipsis es un libro complejo, hermanos. El género apocalíptico es un género que no debemos tomarlo demasiado literal, porque de hecho está lleno de figuras, está lleno de símbolos, ¿no? Esa es la complejidad un poco para interpretar Apocalipsis, cuando tenemos todos estos símbolos, y por eso la gente de pronto inventa cosas que nada que ver con el libro, ¿no? De pronto cuando alguien entra a Apocalipsis, dice, es que esto habla del fin del mundo, y
no, hermanos. Apocalipsis no va enfocado hacia eso. La literatura apocalíptica, que es toda una serie de escritos, nosotros conservamos canónicamente uno, inspirado por Dios, pero el pueblo judío desarrolló esta literatura mucho. Hay varios escritos y tienen un objetivo estos escritos, y este objetivo es consolar a un pueblo que padece persecución. El objetivo de Apocalipsis no es hablarnos de cosas futuristas, de desastres naturales y de cómo va a terminar la humanidad, sino que Apocalipsis es un libro que nos habla acerca de la consolación en tiempos de persecución, en tiempos en los que la iglesia le está pasando difícil. Siempre que las iglesias pasan por un tiempo complejo, es bueno regresar al libro de Apocalipsis y ver el mensaje que Dios tiene para estas iglesias. Y entonces Jesús se va a presentar de una forma muy particular. Dice la palabra de Dios que es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Cómo sabemos que este personaje de aquí es Jesús? Vamos a regresarnos un poquito al libro. Vamos, Apocalipsis capítulo 1, por favor. Versículo 9, voy a leerlo, hermanos, pongan atención. Dice la palabra de Dios. Yo, Juan, su hermano y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Quiero que piensen en esta imagen. Juan dice, en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor, hermanos? El día domingo. Está en el Espíritu, es decir, está en un tiempo de meditación, de consagración, y mientras está en ese tiempo, escucha como una voz de trompeta, es decir, una voz muy fuerte, que le dice: yo soy el Alfa y soy el Omega, es decir, soy el primero y soy el último, soy todo, soy el infinito, es lo que está diciendo aquí, ¿vale? Y le dice: vas a escribir a las 7 iglesias de Asia Menor. Cuando hablamos de un 7, nos hablamos de la totalidad de la iglesia, no escribe a la iglesia lo que te voy a decir. Y de pronto Juan va a voltear, versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, es decir, cuando giró, ¿vio qué cosa, hermano? 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, ¿a quién vio? A uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y cómo estaba vestido? Dice que estaba vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es decir, nos habla de una persona poderosa. Todas estas imágenes podríamos darle un símbolo a cada, o un significado a cada símbolo, pero lo importante es hablarnos de alguien con mucho poder, con mucha fuerza. Entonces, Juan está ahí y ve a alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿A qué les hace recordar esto del Hijo del Hombre, hermanos? A Jesús, ¿verdad? Les hace recordar a Jesús, y dice que es una persona con mucha autoridad. Tanta autoridad que se ve anciano, por eso tiene el cabello blanco, porque está hablando de la ancianidad, y un anciano es alguien con autoridad y alguien con fuerza, ¿sale? Y estas imágenes de los pies de bronce. Luego, versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su lugar. Cuando le vi, caí como muerto, dice Juan, a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Muy bien, entonces, ¿a quién nos estamos refiriendo con esta persona? A Jesús.
Dice entonces que Jesús está en medio de 7 candeleros de oro y que tiene estrellas en la mano. ¿Alguien se imagina eso, hermanos? 7 candeleros de oro. ¿Han visto esas menorás judías que son como unas lámparas con bracitos? A eso hace referencia estos candeleros. Y ahí está Jesús andando entre ellos. Bueno, son símbolos que nos explican qué son estos símbolos. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son... ¿Y los 7 candeleros son? Son las 7 iglesias. Entonces las estrellas son los ángeles de las iglesias y los candeleros son las propias iglesias. Ok. Otra vez, ¿qué es esto de los ángeles de las iglesias? ¿Por qué dice que son los pastores, hermano? Ángel significa mensajero. Ajá. Normalmente el pastor trae el mensaje. Exacto. Entonces fíjense la figura. Jesús tiene a las 7 estrellas, que son los ángeles, que son entonces los pastores, en su mano, y él está paseando en medio de los candeleros, que son las iglesias, ¿verdad? Ahora sí, ya con esta información en nuestra cabeza, vamos al capítulo 2, versículo 1, que dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es decir, ¿qué nos está hablando acerca de Jesús este pasaje? Este pasaje nos está diciendo que Jesús no es alguien distante, no es aquel que murió, resucitó, se fue al cielo y ahí que les vaya bien, yo no me encargo de ustedes. No, nos habla acerca de un Jesús que tiene en su mano el liderazgo de la iglesia y que él mismo está comprometido con la iglesia, interviniendo en la iglesia. No es un Dios distante, no es un Dios lejano, no es un Dios que se olvidó de su iglesia, sino es un Dios que está presente en medio de su iglesia, cuidando de su iglesia, protegiendo de su iglesia y cuidando el liderazgo de la iglesia. No es un Dios que se olvidó de nosotros. Cuando vienen las dificultades dentro de la iglesia o dentro de nuestras vidas, a veces pensamos que nuestro Dios está lejos y que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en nuestra vida. Pero déjame decirte esto. Recuerda, hermano, que Jesús te tiene en su mano, que Jesús está en medio de ti y te está cuidando. Iglesia del Divino Salvador, Jesús no está lejos de esta iglesia. Jesús está cerca. Conoce los problemas, conoce las dificultades, conoce lo que la iglesia ha enfrentado, pero Él no está lejos. Él está aquí y está cerca. Amén, hermanos. Segunda cosa que hay que recordar, hermanos, versículo 2 y 3, por favor, si alguien me ayuda. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Gracias, hermano. Lo segundo, hermanos, que tenemos que recordar es que Jesús nos conoce. Dice esta parte: yo conozco tus obras. No eres desconocido para Dios. Jesús camina en medio de ti, pero además Él te conoce. Hermanos, esta imagen es muy fuerte. Con mi esposa yo creo que todavía estamos viviendo la luna de miel del matrimonio, ¿no? 6 años casados, apenas estamos empezando en esto, y aún así hay momentos en los que decimos, cada quien necesita su espacio y su tiempo, ¿no? No me quiero imaginar los hermanos que tienen 40, 50 o 60 años, que de pronto dicen, oye, ¿cuándo te vas a ir a trabajar? ¿No? Es decir, conocemos a la persona, sabemos sus defectos, sabemos sus errores
Y a veces no quisiéramos estar con las personas con sus defectos y con sus errores. Conociendo a las personas quisiéramos alejarnos. Miren, hay gente que hasta se aleja de sí mismo, que no le gusta estar consigo mismo y por eso llena su vida de todos los demás, ¿no? Porque estar solo consigo mismo les resulta complejo, ¿no? Piensa cuándo fue la última vez que pasaste tiempo a solas contigo. Y a veces cuando estamos solos con nosotros mismos, de inmediato nos ponemos los audífonos o nos ponemos a ver el teléfono porque es insoportable nuestra propia presencia. Nosotros que nos conocemos, hacemos eso. El Señor nos conoce y aunque nos conoce, decidió seguir con nosotros. Díganme si eso no es un regalo de gracia, hermanos. Conociendo cómo somos, los defectos que tenemos, cómo somos como personas, Él decide permanecer. Pero además, Él reconoce las cosas buenas que hay en nosotros. Y empieza diciéndole a la iglesia, iglesia, yo conozco tus obras. La verdad es que has hecho un gran trabajo. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, no estamos hablando de una iglesia nueva, de una iglesia que ahí medio va caminando. No, es una iglesia que sabe de doctrina. Es una iglesia que cuando alguien está diciendo algo que no tiene que ver con la doctrina, se levanta y dice, oye, estás mal. No es eso lo que viene en la palabra de Dios. Puede presentarse frente a esta iglesia un falso apóstol y esta iglesia lo va a descubrir porque conoce quién es su Señor, conoce la doctrina, conoce firmemente lo que cree. Es una iglesia fuerte en ese sentido porque tiene una buena doctrina, pero además es una iglesia que ha padecido persecución y ha soportado con paciencia. No es que pasó por persecución y entonces dijeron cada quien, pues ¿sabes qué? Hasta aquí ya estuvo, recojo mis muñecas y me voy. No, es una iglesia que ha permanecido con paciencia en medio de la tribulación. ¿Qué más ha hecho? Dice que ha trabajado arduamente por amor de su nombre y no ha desmayado. Es una iglesia activista. Es una iglesia que tiene muchas actividades, que está trabajando y que ya hizo un trabajo de evangelismo por acá y que ya hizo la noche mexicana por este otro lado y que ya ayudó a los necesitados por aquí. Es una iglesia activa. No es una iglesia que se quedó quieta, es una iglesia que está activa. Y el Señor conoce y reconoce eso. Reconoce las buenas obras. Hermanos, a veces cuando las iglesias pasan por dificultades, ¿qué es lo único que vemos dentro de las iglesias? Nomás vemos lo malo. O sea, tuve un problema con algún hermano y entonces generalizo ese problema y digo, esta iglesia es horrible. Ni deberían ir a esa iglesia porque es fea. ¿No? Y nos olvidamos de cuánto se nos enseñó en la iglesia. Nos olvidamos de los buenos momentos que pasamos conviviendo. Nos olvidamos de esas noches de café donde disfrutábamos la compañía de unos con otros, porque nos enfocamos precisamente en aquellas cosas negativas, en aquellas cosas malas y pensamos que un momento determina el qué es la iglesia. Hermanos, ¿saben cuál es el gran enemigo de las iglesias? El enfoque negativo. Hay cosas que hay que denunciar y que no están bien, pero hay cosas que reconocer. Jesús nos dejó ejemplo en estas cartas. Cuando Jesús, si ustedes leen todas las cartas, las 7 cartas que se les escriben a las iglesias, el Señor primero les dice, yo conozco tus obras, has hecho bien esto, esto, esto y esto. Ah, tengo esto contra ti. Pero hay un reconocimiento de lo que está bien. Si no estás viendo cosas positivas dentro de tu iglesia, probablemente no tengas el enfoque correcto ni la óptica de Jesús. Créanme, hermanos, que hoy no hay una iglesia tan mala, que no tenga cosas buenas.
Pero cuando nos enfocamos solamente en lo malo, hermanos, es cuando viene el distanciamiento, cuando viene la división y cuando viene algo peligrosísimo, hermanos, que es la amargura en nuestro corazón. La amargura, hermanos, ¿cómo nos daña? Porque la amargura es un veneno que se mete a nuestro corazón, con el que intentamos que el otro se muera, pero nosotros seguimos muriéndonos con ese veneno. La amargura es horrible dentro de las iglesias, hermanos. La amargura es cuando vengo a las actividades de la iglesia y digo, pues a ver ahora qué va a pasar, a ver con qué pleito salimos el día de hoy, a ver con qué situación nos enfrentamos, porque no en esta iglesia puras cosas malas. Cuando la amargura ha llegado a nuestro corazón, hermanos, necesitamos recordar que el Señor reconoce también nuestras obras buenas. ¿Qué de bueno hay aquí? ¿Qué de bueno hubo? Recuerda. No todo ha sido malo. Y yo creo que en ese caminar has encontrado personas que te han apoyado, personas que te han levantado cuando estabas triste. Y hoy, hermanos, la invitación es esa. No nos enfoquemos solo en lo negativo de la iglesia. Pensemos en esas buenas obras que el Señor también ve y reconoce. ¿Qué de bueno tiene tu iglesia? Es más, hermano, hoy cuando llegues a tu casa, haz ese ejercicio. Haz el ejercicio. ¿Qué de cosas buenas tiene la iglesia el Divino Salvador? Y haz una lista de todas las cosas buenas y agradece a Dios por todas esas cosas buenas. Si en tu lista no alcanzas a encontrar cosas buenas de tu iglesia, hermano, pídele al Señor que te dé sus ojos para ver cómo Él ve a esta iglesia. Objetivamente, que el Señor te dé sus ojos para distinguir qué de cosas buenas hay aquí, porque el Señor bendice a las iglesias. Hermanos, esa es una iglesia que ha permanecido, que ha enfrentado dificultades, hermanos. A veces yo con los ancianos de la iglesia les digo, hermanos, esta iglesia ha pasado por temas complejos, pero ha permanecido. Y si esta iglesia ha permanecido, hermanos, es porque el Señor la ha sostenido y porque algo bueno ve en ella. Amén. Entonces, tenemos que recordar ¿quién es Jesús? Segunda cosa que tenemos que recordar es que Él nos conoce. Jesús te conoce. Tercera cosa que tienes que recordar, ¿de dónde provienes? Dice la palabra de Dios, versículo 4, leámoslo todos juntos, hermanos, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Otra vez, fuerte, hermanos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Última vez, hermanos, juntos. 1, 2, 3. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los que son casados, hermanos, ¿recuerdan la primera cena romántica que tuvieron con su hoy esposa cuando eran novios? Mis hermanas, ¿recuerdan la primera cena que tuvieron con el que hoy es su esposo? Bien, normalmente en el pensamiento de las hermanas o en la mente de las hermanas están más grabados esos momentos, ¿no? Pero no sé si recuerdan su primer beso. Fue algo especial, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí, yo creo que al menos algún noviazgo hemos tenido, ¿verdad? ¿Recuerdan el primer beso del noviazgo más bonito que tuvieron? Y todos dicen, ¡ay, sí! ¿Por qué recordamos eso, hermanos? Es algo que nos llena, ¿verdad? Piensan en ese primer beso que tuvieron, y ese primer beso es una situación como entre emoción y entre no saber qué está pasando, pero pues vamos a ver, ¿no? Y de pronto pasan 30 años y ya ni queremos besar a la persona con la que dormimos, ¿no? Y de pronto es bueno recordar ese primer beso, que fue lo que nos llevó a estar en ese lugar. Hermanos, ¿alguien recuerda su primer encuentro con Jesús? ¿Cómo fue esa primera vez? No me contestes, pero piensa, ¿cómo fue esa primera vez que tuviste este encuentro con Jesús?
A lo mejor fue en un diagnóstico médico que no era el correcto, o no era el que tú querías que fuera, y entonces todo alrededor se te cerró y lo único que dijiste fue: Dios, ayúdame. Y a lo mejor ahí fue tu primer encuentro. A lo mejor tu primer encuentro fue en un problema familiar que no sabías cómo resolver y gritaste: Dios, ayúdame. Y ahí fue tu primer encuentro con Jesús. A lo mejor tu primer encuentro con Jesús lo tuviste en una clase de escuela dominical, cuando eras niño, y mientras eras niño la maestra te platicaba de cómo Jesús murió por ti, y ese fue tu primer encuentro. A lo mejor tu primer encuentro fue en un lugar en silencio, en calma, con tranquilidad, y el Señor te llamó y te dijo: aquí estoy, y tuviste tu primer encuentro con Jesús. Tal vez tu primer encuentro con Jesús fue en un concierto de música cristiana, todos cantando y alabando a Dios, y dijiste: algo debe de haber de sentido en esto, y tuviste tu primer encuentro con Jesús. Si algo hay en común cuando tenemos el primer encuentro con Jesús, hermanos, es una pasión por Jesús sin límite. Los mejores evangelistas en la iglesia, hermanos, son los que no tienen más de un año de convertidos. Los que tuvieron un encuentro con Jesús y dicen: yo quisiera platicarles a todos acerca de Jesús, de lo que ha hecho en mi vida, de cómo me ha transformado, cómo ha cambiado y le ha dado propósito a mi existir, y sobre eso quisiera hablar. Y de pronto, conforme va pasando el tiempo, nos vamos llenando de cargas, de conflictos, y olvidamos ese tiempo donde lo único que queríamos era vivir para el Señor. Y en medio de las dificultades de la vida y de la iglesia, nos olvidamos de ese tiempo en el que lo único importante era escuchar la voz de Dios y seguir lo que Él me pedía que hiciera. Hermanos, de parte del Señor, tengo algo contra ti, que has olvidado ese primer amor. Te has enfocado en las dificultades, te has enfocado en los problemas, te has enfocado en seguir las normas, los manuales y los procedimientos. Te has olvidado de tu primer amor. Hay una solución a esto, hermanos. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermano, recuerda de dónde has caído. Recuerda esos buenos momentos que pasaste con el Señor, donde tu vida estaba consagrada a Él. Y recuerda ese momento donde de pronto dejaste esa primera pasión, donde dejaste de seguir al Señor con tanta fuerza. Recuerda de dónde has caído. Segunda cosa, arrepiéntete. Hermanos, dejar nuestro primer amor hacia el Señor, dejar de sentir esa pasión para que toda mi vida sea consagrada a Él, la Escritura lo equipara a pecar. Puedes ser una iglesia activista, puedes hacer un montón de cosas, puedes estar trabajando y teniendo cargos y ministerios, pero si has olvidado tu primer amor, estás pecando. Arrepiéntete. Dice el apóstol Pablo: si yo hablara en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser nomás como ¿han visto esos niños que agarran las cazuelas y les empiezan a pegar así? Te das cuenta, esos somos, si no hacemos las cosas con amor. Hermanos, sin el amor hacia el Señor, nada somos. Si has perdido la pasión de buscar a Jesús, nada eres. Arrepiéntete. Y esto va, hermanos, también para aquellos que forman parte de algún ministerio, que tienen algún cargo dentro de la iglesia.
hermano, si no haces las cosas con amor, arrepiéntete. ¿No dice la Escritura renuncia? ¿O dice eso la Escritura? ¿No? Porque, hermanos, hace tiempo en otra iglesia me decía una maestra de escuela dominical: oye, ¿sabes qué? Te vengo a renunciar porque ya el trabajo es mucho, yo ya estoy cansada, aquí puros problemas. Y yo le dije: pues si yo no te llamé, renúnciale al que te llamó. Voltea con Dios y dile: Dios, quiero renunciar a esto porque yo ya no puedo más. Y a ver qué te dice Él. Si yo no llamé a las personas, las llamó Dios. Dios no dice ve y renuncia, dice arrepiéntete. Si no estás haciendo las cosas bien, arrepiéntete. Si no estás viviendo una vida de amor, arrepiéntete. Porque no importa, hermano, lo que hagas, si no haces las cosas con amor, aunque no estés en un ministerio activo, no estás bien. Arrepiéntete. Hermanos, la iglesia hoy necesita arrepentirse. Porque hemos olvidado nuestro primer amor. Porque nos ganó la inercia de la iglesia y hemos dejado de servirlo con toda la pasión que Él merece que le sirvamos. Hermano, arrepiéntete. Y no se queda con eso el Señor. Dice: haz las primeras obras. Y esto es muy fuerte, hermanos, porque cuando queremos que una iglesia se reavive, cuando buscamos este reavivamiento de iglesias, normalmente lo que pensamos es en las cosas novedosas, ¿no? Buscamos y decimos: bueno, para que vengan más jóvenes vamos a hacer cosas novedosas. Vamos a poner aquí unas luces de neón, vamos a poner todo esto oscuro y un humito así tipo concierto, y vamos a hacer cosas novedosas. Vamos a traer al último grupo de moda para que vengan los jóvenes. Y lo que dice el Señor es: haz las primeras obras. ¿Cuáles son estas primeras obras, hermanos? Esas obras que hacíamos cuando nuestro amor al Señor estaba fuerte. Esas primeras obras que tienen que ver con anunciar el Evangelio. Esas primeras obras que tienen que ver con que no te fijabas quién era la persona, tú servías. Pasa un tiempo y dices: ay, a él como que le voy a servir un poquito menos porque tuvimos un problema hace 50 años, ¿no? No, hermano, haz las primeras obras. Cuando no te importaba quién era la persona, tú dabas. Cuando sentías ese amor y ese compañerismo entre hermanos, que no sabías si confiar o no, pero no te importaba porque tú estabas enfocado en amar al Señor y seguir al Señor y servir al Señor. Haz las primeras obras. Más que buscar cosas nuevas, regresa a tus primeras obras. Hermano, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Jesús deja un asunto aquí y les dice: si no haces esto, voy a quitar tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Vamos un poco a la historia. La iglesia de Éfeso es una iglesia importantísima, hermanos, porque fue fundada desde el origen apostólico. Una iglesia fundada por los mismísimos apóstoles. Para finales del siglo I, a esta iglesia se le estaba diciendo: haces un montón de actividades, pero de nada te sirve si no regresas a tu primer amor. Arrepiéntete, iglesia de Éfeso, porque si no voy a quitar tu candelero. ¿Saben cuál es lo triste de esta historia, hermanos? La iglesia de Éfeso no se arrepintió. Y su candelero fue quitado. Hermanos, no repitamos la historia. Iglesia del Divino Salvador, regresa a tu primer amor. Si no, quitaré tu candelero. No te arrepintieres, dice el Señor. Iglesia del Divino Salvador, regresa a tu primer amor.
Versículo 7. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Recuerdan el árbol de la vida, hermanos? Cuenta el libro de Génesis que cuando el hombre peca, cuando come del árbol del conocimiento del bien y del mal, el Señor expulsa al ser humano del jardín y dice, lo voy a expulsar porque no vaya a ser que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Hermano, si la iglesia no se arrepiente de haber abandonado su primer amor, su candelero va a ser quitado. Pero si la iglesia escucha, recuerda de dónde ha caído, se arrepiente de dejar su primer amor y empieza a hacer las primeras obras, hermano, a esta iglesia se le va a dar de comer del árbol de la vida. Es decir, será una iglesia que estará siempre presente y vigente. ¿Qué queremos para nuestra iglesia? ¿Que nuestro candelero sea quitado o que recibamos del árbol de la vida?